Hola, soy Carla Isabel, actual flor de las fiestas Lucías, y hoy te doy la bienvenida a un nuevo programa de Rumbo a tu futuro, en donde creamos un espacio para que descubras cuál es tu camino, para que conozcas diferentes profesiones y para que puedas prepararte hacia un propósito. Porque decidir tu carrera no puede ser al azar, tiene que ser una decisión con dirección. El día de hoy nos acompaña Ruth Pérez, quien nos hablará respecto a la profesión de arquitectura. Bienvenida, Ruth. Mucho gusto, gracias por la invitación a este programa tan especial para los jóvenes. Mi nombre, como ya dijeron, es Ruth Pérez. Yo soy estudiante de la carrera de arquitectura, ya tengo cerrado el pensum y estoy en los últimos pasos para poder graduarme y ya ejercer la carrera. Felicidades. Gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación y pues yo creo que muchos jóvenes van a querer saber respecto a cómo fue que descubriste que esta era tu vocación. ¿Cuál fue el momento o cuál fue el proceso que te llevó a prepararte como arquitecta? Pues verán, el momento de la decisión de mi carrera y de mi vocación fue un poco peculiar, porque yo sinceramente no sabía muy bien qué camino elegir y entre los caminos que estaba considerando al principio para nada estaba arquitectura. Sinceramente, antes de mi examen vocacional yo no tenía nada de noción de arquitectura, no la había considerado y la verdad casi ni sabía de qué trataba la profesión. Pero con la ayuda de mis padres y el acompañamiento que hemos llevado, yo tuve la suerte de hacer un examen vocacional con un psicólogo que me hizo varios exámenes y entre los resultados, pues el primero que me salió fue arquitectura. Y yo dije, no sé de qué trata esa carrera, pero sí interesante. Y como punto de las más altas en mi examen, comencé a investigar porque dije, bueno, voy a investigar sobre qué es la carrera, me suena, de qué trata. Y entonces ahí empezó toda una búsqueda de inmersión de contenido, libros, videos, para saber qué era la arquitectura. Y pues ahí todo era la emoción, entonces me empezó a emocionar mucho la carrera, los temas que decían, qué estudiaba uno. Entonces, conforme me fui metiendo en qué era la carrera, eso fue durante el cuarto bachillerato, tuve los 2 años para profundizar bastante en la carrera y con la pandemia mucho más. Entonces, con todo ese contenido, yo dije, creo que sí, la arquitectura es mi vocación y decidí seguirla. Qué bonito, qué lindo el proceso de preparación desde una temprana edad, ¿verdad? De ir conociendo. Imagino que han habido también momentos en los que fluyó un poquito más y momentos en los que tenías más duda de si realmente era la carrera. ¿Qué le podría recomendar a los estudiantes que nos están viendo? Pues verán, yo también antes de decidir le pregunté a alguien más que estudió la profesión y sí me dio varias claves que cuando ya estaba dentro de la carrera dije, sí es cierto, uno no duerme, a veces uno no come y es muy difícil. Por ejemplo, al principio yo estaba muy emocionada porque requiere bastante creatividad la carrera, mucha disciplina y yo dije, me gusta la creatividad, las manualidades, etcétera, y todo eso me puede ayudar. Pero sí es una carrera que tiene mucha exigencia mental, física, involucra todo. Y sí había muchos momentos en la carrera, muchos, en los que yo decía, estoy muy cansada, ya no puedo más, la verdad creo que me confundí, siento que esto no es para mí, pero ayuda mucho a tener una red de apoyo. En primer lugar, mi familia, yo me desahogaba con ellos y les decía, miren, siento que ya no puedo más o necesito descansar, pueden ayudarme con esto. Y también, como yo tuve que irme a estudiar a Quetzaltenango, estuve lejos de mi familia, estaba yo sola, yo tuve una compañera de habitación que también estudiaba conmigo y estudiábamos juntas. Eso me ayudó una vez que ya no tenía a mi familia, los amigos me ayudaron mucho porque tener otros de la carrera y compartir con ellos, ¿verdad? Mostrar tus flaquezas porque todos nos mostrábamos ahí desvelados, cansados, sin haber dormido y nos hacía bien vernos así, decía, ah, bueno, no soy el único que está viviendo esto o ustedes qué hacen para mantenerse despiertos y etcétera. Entonces, una red de apoyo ayuda mucho, una red de personas, amigos, familia que te ayuden, en darse también los tiempos, porque muchas veces nosotros decíamos, es que no sale la entrega, no tengo tiempo ni de bañarme, pero es bueno darse momentos de respiro, todos lo dicen y a veces uno dice, no, no saben qué están diciendo, es que no hay tiempo, pero sí, siempre es bueno primero guardar la salud y después darle a la carrera y poco a poco, mientras uno va entendiéndole a la carrera, a los arquitectos, porque a veces es un choque muy de frente de, ay, no sé, no sabía que era todo esto, no creí que fuera a exigir todo, pero conforme uno va haciendo un año tras otro, te vas acostumbrando a cómo es la dinámica y entonces te va envolviendo y dices,
sí puedo seguir adelante. Qué bonito, gracias. Y bueno, ahora ya saben ustedes que siempre hay espacio para atenderte, aunque sea un poquito, es bastante importante, porque sin salud, como tú mencionabas, no hay energías para atender. ¿Qué puntos son los más importantes que tú consideras atender en la salud? Yo, porque te conozco, he escuchado que atendías mucho tu espiritualidad, tus emociones y también tu salud física, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos puedes contar de eso? Porque no solo los estudiantes de medicina o psicología nos pueden atender eso, como un estudiante de arquitectura, como un arquitecto, porque creo que la vida profesional y estudiantil se asemejan mucho en tu carrera, puede equilibrar eso. Pues sí, el equilibrio, como dices, es fundamental. Primero, también una cosa que yo consideraba muy importante y que me ayudaba a no sentirme culpable, digamos, en los momentos en que decía, tendría que estar trabajando planos, pero estoy viendo una película, pero necesito este momento de descansar. Entonces yo escogía contenido que me ayudaba porque la creatividad es muy importante de mantener en esta carrera. Sinceramente es full creatividad porque uno tiene que inventar los planos desde cero, el diseño desde cero. Uno tiene que estar muy creativo y a veces uno tiene bloqueos creativos, entonces es muy difícil seguir adelante porque tu carrera es inventar cosas y si no tienes ideas cuesta mucho. Entonces en ese caso yo antes no lo creía, ahora sí creo más en eso, de que también la creatividad se entrena, ¿verdad? No, a veces uno nace más creativo que otros, pero también puedes irlo ejercitando. Y eso se ejercita de distintas maneras y eso también me ayudaba a esparcirme y así podía como que relajarme, pero sentir que a la vez seguía trabajando en mí misma. Entonces, lo que nos ayudaba muchísimo también era la música. Pues tienes que escoger música que te guste. Yo a veces descubría nuevos artistas o decía, bueno, estas listas que me van a recomendar de música nueva. También a veces poníamos películas de fondo y también películas de las que uno dice después, ay, viste cómo, incluso uno ya empieza a ver otras cosas, por ejemplo, viste cómo manejan la luz en tal ambiente o cómo los protagonistas se sentían distintos aquí porque era un espacio más pequeño. Documentales ayudan mucho. Otra cosa que a mí me ayudaba para esparcirme y aprender a la vez son las TED Talks, que son conferencias de arquitectos, hablan muchísimas cosas interesantísimas y ayudan mucho a la vida real. También, bueno, pues de todo ayuda, todo lo que pueda despertar tu creatividad y que te ayude a descansar. También una caminata y observar los árboles, cómo se mueve la luz, todo eso ayuda. Por ejemplo, cuando viene del este el sol, golpearía en esta fachada y con tales ventanas podemos crear una atmósfera diferente, como lo que pasa aquí. O si ponemos árboles en esta parte, qué tipo de árboles. Y para eso ayuda mucho a observar. Entonces, viajes en familia, música, películas, todo eso ayuda y sobre todo que busques que sea contenido que te dé valor, porque así descansas, pero a la vez ayuda a tu creatividad y cuando vuelves al trabajo dices, ya estoy listo y tengo otras luces. Muchas gracias. Qué interesantísimo todo lo que nos comentas respecto a cómo puedes esparcirte y a la vez sentirte productivo, ¿verdad? Creo que eso es algo muy especial y todos ustedes que nos están viendo ya tienen nuevos tips, nuevos consejos para poner en práctica desde ahora, ¿verdad? Y yo creo que a todos nos hace bien la creatividad. Ahora, un detallito que me gustaría para terminar esta primera parte. En la vida profesional, bueno, un poquito, qué tanto acceso, qué tanta acercamiento tienen los estudiantes de arquitectura al entorno profesional como tal? Y dentro de eso, ¿a qué se enfrentan y qué situaciones son muy atractivas y muy interesantes para ustedes? Pues verás, el tema laboral y bueno, del campo ya laboral es muy importante desde que uno es estudiante porque al final uno busca diseñar y construir cosas y eso se aprende sobre todo en la vida real. Entonces muchas veces las clases y todo se complementan con definitivamente la vida real. Nosotros, gracias a Dios, en la universidad teníamos bastantes visitas de campo y también el hecho de tener en la universidad arquitectos que ejercen su carrera te ayuda a irles preguntando, mire, por ejemplo, en este caso, este proyecto hipotético, tenemos tal problema, ¿usted cómo lo solucionaría en la vida real? También teníamos algunos docentes que eran mucho más accesibles y nos decían, en la vida real es diferente, tienen que hacer tal y tal cosa, o enfocaban las clases hacia cómo solucionar problemas en la vida real. Entonces, varias universidades buscan mucho eso, irlo ya metiendo a uno al campo de la vida real, ir a visitar construcciones, poder entrevistar a algunos ingenieros, arquitectos u otros que trabajan en el gremio y
Es muy importante sí tener la curiosidad activa y la observación. Yo tenía compañeros que durante las vacaciones, si veían una construcción cerca, pues podían ir a preguntar o observaban y en clase decían, pues están construyendo a la par de mi casa tal y tal cosa y yo veo que están haciendo este proceso, ¿es correcto o cómo? Y lo discutíamos en clase. Los casos de la vida real ayudan mucho en la formación y te preparan para la vida real. Claro. Y aparte, ya en la etapa final, en las prácticas, es donde te meten ya a ese mundo. Entonces yo recomendaría estar muy abiertos a seguir aprendiendo. A veces es muy difícil y algunos profesionales se reservan algunas cosas, pero si uno muestra respeto y estar dispuesto a aprender, que eso es lo principal, uno puede acercarse mucho a la vida real y ya aprender ciertas cosas. Y sinceramente una de las cosas que he aprendido es que los 5 años de carrera no bastan, así que hay que seguir aprendiendo y aprendiendo. Y ya cuando uno sigue ejerciendo, de todos modos aprende, entonces estar muy abierto al aprendizaje es clave para ello. Muchas gracias, Ruth. Qué interesante y qué atractivo, creo yo, para todos los estudiantes que han tenido cierta noción de que les gusta la arquitectura o como tú mencionabas, que no saben qué es arquitectura, pues ahora ya han tenido un primer acercamiento, creo que van a poder decidir mejor si esta carrera les llama la atención. Vamos a ir a una pequeña pausa, volvemos en unos segundos. Gracias. Hola a todos, ya estamos de vuelta. Soy Carla Isabel y hoy nos acompaña Ruth María. Así que vamos a ir retomando la profesión de arquitectura que está sonando súper interesante. Ruth nos estaba contando un poquito de cómo es la realidad estudiantil y profesional. ¿Puedes seguirnos contando un poquito de qué es lo que van a encontrar ya en el mundo exterior? Porque claro que la academia es algo muy distinto de la vida real. Entonces, te escuchamos. Muchas gracias. Pues en el campo ya profesional yo no he tenido tanta experiencia porque como les comentaba estoy cerrando la carrera, pero en los últimos años y hablando con los arquitectos tiene uno ya ciertas nociones de lo que va a encontrar en el campo laboral. Y como me decían, porque había muchas discusiones siempre de es que ya no hay trabajo para los arquitectos, no hay tantas salidas. Y yo tenía una arquitecta docente mía que ella era muy optimista y fue un gran ejemplo para mí. Y ella nos decía, sí hay campo, lo que pasa es que hay que buscarlo o saber ofrecerse uno también, ¿verdad? Porque lo que me gusta mucho de la carrera, y he hablado con mi familia mucho de eso, es que sinceramente hay muchísimas salidas. Y yo una vez vi incluso un video de una youtuber española que estudiaba arquitectura también, que habla justamente de eso. Hay muchísimas salidas y muchas veces no es lo que uno piensa o espera, porque yo también al principio decía, bueno, arquitectura es diseñar y construir. Entonces, ahí uno se tiene que pelear con los maestros de obra, hay que ver lo de los proveedores, hay que ver la ruta crítica, que todo salga a tiempo. Lo de la construcción es un mundo muy retador, pero muy hermoso. Y yo he tenido docentes que me dicen que les encanta construir, que es lo que llena su vida y es muy estresante, pero se les nota que, aunque sea estresante, saben manejarlo y es muy bonito también dedicarse a ello. También he tenido compañeros y hemos hablado con algunos que a veces decimos, pues no me llama tanto la atención estar en construcción porque hay algunos, yo tuve una compañera que es súper buena dibujando, hacía unas caricaturas hermosas y estudiaba arquitectura. Y a veces bromeábamos y le decíamos, tú deberías haber seguido diseño gráfico porque dibujas muy bien. Pero ella decía, también me gusta esta carrera porque es muy completa, aprendo muchísimas cosas, no solo a dibujar, porque tampoco es solo dibujar. También si no eres bueno dibujando, se va aprendiendo en la carrera o hay otras formas de salir adelante. Entonces, hay muchos caminos. Por ejemplo, también en el último curso, cuando llevamos el proyecto de grado, un arquitecto nos decía, puede que no les guste mucho la investigación ahorita, que era algo que teníamos que trabajar desde el primer año, pero hay muchos que salen al campo y aunque no les haya gustado la investigación, terminan dedicándose a eso, que es un campo muy amplio y muy necesario en arquitectura. Vaya. También ahí está la teoría arquitectónica, que como que está de la mano de la investigación. Hay algunos que se dedican solamente a trabajo de escritorio, ya sea en investigación, como les digo, en creación de teoría de la arquitectura, que también se estudia, o también solo en el diseño, y algunos que se dedican a hacer renders, planos,
no salen de oficina, están solo ahí. Si no les gusta mucho la construcción, están los que solo están en construcción y casi no ven eso. Uno puede especializarse también en estructuras, entonces ayuda al cálculo y al diseño estructural, no solo a los edificios. También existe la arquitectura del paisaje, que es todo el entorno. Entonces la carrera es muy completa y es como una base muy sólida para distintas ramas en la que uno se puede especializar y salir adelante en la profesión. Uno puede ir buscando distintas salidas laborales e incluso uno tiene mucho porque como les decía que la creatividad es fundamental, hay muchas ramas laborales que requieren de creatividad y en la que uno como arquitecto puede apoyar en el campo. Qué interesante, muchas gracias, Ruth. También quiero hacerte otra pregunta, ya que estás hablándonos de esto. Tú seguiste un camino, ¿verdad? De preparación, de formación y como de crecimiento en la arquitectura. ¿Qué camino le recomiendas tú bueno, si nos puedes contar un poquito más cómo fue ese camino y qué camino le recomiendas a los jóvenes, ¿verdad? Que sigan uno idéntico, uno similar o quizá uno diferente. Verán, como les comentaba al principio, yo hice el examen vocacional y a raíz de eso, pues empecé a ver, yo ya estaba en el bachillerato, yo seguí bachillerato en ciencias y letras, porque elegí como que la ruta rápida para llegar a la universidad, que eran solo 2 años sin ninguna especialización, y así ya dedicarle más tiempo a la universidad. Tengo otros compañeros que ellos siguieron perito en dibujo de construcción o alguna especialización en dibujo de construcción antes, y eso era algo que a veces también cuando estaba diciendo la carrera, yo decía, pero no llevo ninguna base antes, ¿verdad? No conozco prácticamente nada más de lo que yo he investigado. Y entrevisté a un estudiante de arquitectura también, que me fue guiando y me dijo, con eso no tienes que tener problema. Por ejemplo, él, al que yo entrevisté, había seguido magisterio y luego ya había entrado a arquitectura. También en la carrera tenía algunos amigos que habían empezado medicina y terminaron en arquitectura. Wow. O algunos sí, desde el principio sabían que arquitectura. Algunos pensaron que primero ingeniería civil y luego arquitectura. Entonces, si sigues perito en dibujo de construcción porque es lo que te llama la atención y luego ya quieres seguir arquitectura, es un camino muy completo y ayuda mucho en la parte técnica. Pero si también has seguido alguna otra carrera, otra especialización y de repente dices, escogí esto, pero creo que me llama la atención arquitectura, sinceramente puedes hacerlo con toda tranquilidad. Algunos dicen que cuesta un poco más, pero es sobre todo de tu carácter. Si tú te propones salir adelante en esa carrera, aunque no tengas una base antes, también puedes hacerlo y si tienes una base anterior, ayuda bastante. Muchas gracias, qué interesante. Mira, disciplina y equilibrio. Creo que son dos ejes muy importantes que Ruth nos ha compartido para poder prepararte como un profesional de la arquitectura. Y ahora, hablando del campo laboral o el proceso después de arquitecto, ¿hay alguna carrera similar, por ejemplo, que pueda llamarle la atención a un estudiante la arquitectura, pero no es exactamente como mencionabas, diseño gráfico, por ejemplo, o alguna especialización después que quizá a algunos les pueda llamar la atención? ¿Cómo pueden ellos o cuáles podrías mencionarles para que tengan una idea? Bueno, sinceramente, a nosotros nos decían siempre en la carrera, y uno se lo termina creyendo, que nos decían que los arquitectos somos todólogos, que uno tiene que aprender de todo, y por eso es muy importante, y ellos justamente eso nos decían, estar abierto al aprendizaje. Porque, por ejemplo, cuando uno diseña hospitales, tiene que aprender de medicina, tienes que saber qué proceso quirúrgico se lleva para poder diseñarlo bien. Teníamos un arquitecto que diseñó algo una vez que tiene que ver con café y tenía que investigar sobre eso, por eso la investigación es clave también. Cuando diseñamos estadios hay que saber del deporte que se está diseñando. Entonces, sinceramente, como arquitecto, a ti se te abren muchas posibilidades. También de los profesionales que yo he escuchado sus charlas, he conocido algunos que luego de arquitectura siguen psicología o psiquiatría porque hay una nueva rama que está en investigación aún, que es la neuroarquitectura, que investiga cómo la arquitectura impacta en nuestro sistema nervioso y emocional. Incluso se propone la idea de que la arquitectura puede sanar o contribuir a sanar. Entonces, sinceramente, luego de arquitectura no termina, como que es el principio, incluso hay muchas ramas y tú decides. Durante la carrera, como hay muchas ramas y áreas, puedes decidir. A mí durante mucho tiempo me llamó la atención, como les digo, la teoría de la arquitectura, que puede seguir uno esa rama. Incluso hay algunos que pueden terminar dando, la docencia universitaria, ¿verdad? Claro. Uno aprende mucho de arte también. Yo llevé 5 clases de historia del arte, entonces uno aprende bastante y puede seguir
investigando y aprendiendo en esa área. Y hay muchísimas ramas y sinceramente no hay un límite. Uno decide, tú sientes qué es lo que más te llama y puedes ir probando distintos campos y combinándolos y ayuda mucho no solo quedarte con lo de la carrera, sino investigar y, como les digo, escuchar a otros profesionales. Nosotros también nos recomendaban algunas series y programas de arquitectos que son grandes eminencias de la arquitectura y a mí me fascinaba seguirlos, investigar de vida de otros arquitectos porque le abren a uno un horizonte mucho más grande de lo que uno imagina que puede tener esta disciplina. Muchas gracias. Qué bonito todo el abanico de posibilidades que te abre la carrera de arquitectura. Yo creo que ahí es para ir tomando nota, chicos. Y bueno, me imagino que algunos estarán preguntando qué características debo yo tener para poder ser un buen arquitecto. Tú has mencionado por el momento que recuerde así muy repetidamente creatividad, pero también disciplina y me imagino que orden, así como has mencionado, observación. ¿Hay alguna lista de cualidades o de habilidades que, como tú dices, no necesariamente tienen que tenerlas ya los jóvenes, porque todos podemos irnos mejorando en el proceso, pero que puedan empezar a ejercitar para prepararse mejor y ya estar listos cuando ingresen a la carrera? Sí, yo tengo alguna lista que yo he hecho y también durante la fase de investigación de la carrera, yo encontré un libro de un autor español que se llama Quiero ser arquitecto, de Alberto Campo Baeza. Me ayudó mucho, es corto y bastante dinámico y en verdad lo enamora a uno de la carrera. Y ahí él hace también un listado de cosas que uno puede hacer para prepararse a la carrera. Entonces, si la creatividad es clave, uno tiene que ser creativo y, como les digo, uno puede ir ejercitando la creatividad. También la habilidad matemática sí es necesaria para todo el cálculo estructural. Muchas veces uno, si no te llama tanto la atención y dices, ay, pues matemáticas no me gusta, pero todo lo demás sí, pues te pones las pilas en sacar matemáticas y luego puedes seguir en alguna otra rama, pero es importante también que te gusten los números o bueno, que tengas la disciplina de salir adelante en las matemáticas que acompañan buena parte de la carrera. También la organización es clave porque para sobrevivir nos recomendaban que uno sea muy organizado para tener el bloque de tareas, el bloque de la familia, porque sí se puede, nosotros nos decían y a veces hay momentos en los que no, pero sí se puede tener vida social a la par de arquitectura, solo hay que tener una buena organización. También, como decía, la disciplina, también es importante que vayan viviendo la arquitectura de otra forma, porque un arquitecto al final lo que tiene mucho es el sentido del espacio y la organización espacial. Por ejemplo, a ti te dicen, quiero una casa, y un arquitecto lo que empieza a imaginar es, vamos a conectar la cocina con tal y tal lugar. También tiene que ser uno muy observador del contexto, porque nos decían, cuando uno diseña para un cliente no es lo mismo que para otro. Por ejemplo, a este cliente le puede gustar mucho la luz natural, entonces le hacemos tal y tal cosa en la casa. O este cliente es pintor, por ejemplo, entonces necesitamos hacerle un espacio especial. Uno tiene que ser muy empático con las personas, que a veces cuesta, porque a veces también hay arquitectos en la carrera que son muy críticos o es muy difícil a veces el campo y uno dice, bueno, solo voy a sacar el chance porque sí, pero tiene mucho más valor humano sentarte y escuchar al cliente, decir qué es lo que quieres con esto, qué te gustaría sentir en este lugar. Entonces, aparte de la organización espacial que uno debe ir teniendo en la cabeza, también mucha esa empatía hacia la persona, porque al final diseñamos para personas, ¿verdad? No diseñamos para nadie más. Nosotros servimos a las personas al final. Nosotros estamos para ellos y para hacer que su estancia en espacios construidos como este sean mucho más agradables. También diría otras cualidades, la paciencia, la perseverancia, porque te tienes que levantar una y otra vez. Te critican y te dicen hay que volver a hacerlo. Te critican y dicen hay que volver a hacerlo. Y uno se levanta y se levanta una y otra vez. También ser muy positivo. Uno de arquitecto, también una vez escuché una frase que no recuerdo muy bien ahora, que dicen que para ser arquitecto uno tiene que ser positivo porque si no, no podría ser arquitecto. También hay que ser muy soñador porque nosotros vemos cosas donde los demás no. Por ejemplo, nosotros vemos un terreno vacío y uno dice, aquí quedaría perfecta una escuela, o uno mira algo ya construido y dice, si hubieran cambiado este pasillo aquí, hubieran puesto una fuente, si esta área infantil conectara hacia el área verde sería mucho más interactivo, o si esta sala tuviera una puerta de vidrio podría tener acceso al exterior. Entonces, tiene que tener uno mucha apertura de mente
Y sí también se vuelve uno un poco criticón. Nosotros hablábamos con los amigos de que al final uno tiene que, tal vez suena mal, pero tiene que criticar todo. Es decir, no te tienes que, te dicen, pues esto es amarillo y tú dices, ah, muy bien, es amarillo. Uno en arquitectura lo aprende a cuestionar todo para hacer lo propio. Entonces, por ejemplo, te dan los conceptos en la clase y tú dices, muy bien, los pongo en práctica y veo, sí, creo que sí es como me lo dijeron. Ya una vez lo experimenté, es cierto. O dices, sí, acepto que lo han hecho así siempre, pero algo más me dice que puede hacerse de distinta forma. Entonces, tengo los conceptos, pero los puedo aplicar de distinta manera. Y una clave muy, muy grande sí es lo de estar abierto al aprendizaje. Uno no tiene todas las respuestas y cuando no sepas algo no tienes por qué asustarte. A nosotros muchas veces en proyectos nos decían, si no saben algo, díganos. A veces uno se lleva una regañada por no saberse algunas cosas, pero es mejor que te lo expliquen porque si no sales al campo y dices, yo nunca aprendí por qué tal normativa se aplicaba de tal forma o no sabía en qué capítulo de tal norma buscar el terreno o qué características debe tener. Entonces, también tener esa apertura de decir, bueno, no sé, voy a investigar, voy a preguntar, porque yo solo no puedo hacerlo todo. Y el trabajo en equipo es clave porque uno no puede salir a campo trabajando solo. Muchas veces va a involucrar trabajar con otras personas. En campo trabajas con los ingenieros, con los albañiles, maestros de obra. También cuando trabajas en oficina estás con otros arquitectos usualmente. En la carrera yo tuve la dicha de compartir todos los cursos con otros compañeros, hacíamos los proyectos en conjunto. Entonces el trabajo en equipo es clave, aprender a trabajar en equipo y estar abierto a las ideas de los demás y saber comunicar las tuyas, porque también eso es clave. Como uno sabe el diseño, uno ha vivido con el diseño durante mucho tiempo, pero no sirve de nada, se puede decir, si no sabes cómo comunicarlo. Tienes que hacer saber a las otras personas qué es tu proyecto, por qué es así, e incluso eso después se va impregnando en el propio edificio. Cuando una persona llega y dice, ay, este edificio parece que sigue tal concepto, y cuando a veces investigan uno dice, ay, sí seguía tal concepto, sí supo impregnarlo. Entonces, requiere muchas habilidades y uno también las va conociendo en el camino, pero principalmente diría esas que en este momento no recuerdo bien la lista que les dije, pero estas y muchas más y ustedes pueden ir aprendiendo durante el proceso. Muchas gracias, Ruth. Sí, muy bonito todo bueno, yo creo que ya nos has compartido un listado bastante rico de cualidades o de habilidades que ustedes pueden ir practicando y que yo creo que sirven para la vida en general, no solo para la arquitectura. Vamos a ir a una pequeña pausa, volvemos en unos segundos. Hola a todos, ya estamos de vuelta. Soy Carla Isabel y hoy nos acompaña Ruth María. Así que vamos a ir retomando la profesión de arquitectura que está sonando súper interesante. Yo creo que para ir ya cerrando, tengo una última pregunta. Tengo dos preguntas. Si pudieras compartirles a los estudiantes dónde fue que tú te formaste, en qué universidad, para que ellos tengan una idea, quizá quieran investigar, o algunas otras universidades que tú sepas que pueden ofrecerles la carrera y ciertas características. Muy bien, yo estudié arquitectura en la Universidad Rafael Andívar del campus de Quetzaltenango. Y en Quetzaltenango, que yo sepa, también están en otras universidades como la Universidad Mesoamericana, también en la Universidad de San Carlos de Guatemala y creo que la Universidad Mariano Galvez también ofrece. La verdad no lo tengo muy presente en este momento porque la arquitectura en esta parte del país, en el occidente, está abriéndose campo ahorita en la universidad. Eso nos decían, ahorita hay muchas universidades que ya están abriendo esta oportunidad y eso nos ayuda porque hay muchas más oportunidades. No solo antes, también muchos de los docentes que yo tuve tuvieron que estudiar en la capital y previamente muchos de los arquitectos guatemaltecos históricos han tenido que ir al extranjero para estudiar. Ahora tenemos la dicha de que tenemos la disciplina aquí, entonces también hay algunos sitios web que quizá podamos ir compartiendo más adelante, en los que aquí en Guatemala, creo que universidades.gt se llama, ahí tú entras al sitio web y pones la carrera que quieres y te pone el listado de universidades en la que está o el listado de especialidades que hay en el país.
Entonces, ahí pueden ir buscando también algunas Muchas herramientas. gracias. Vamos a anotar esas páginas, esos sitios que tú nos has recomendado, que creo que son varios. Los van a poder encontrar en este video en la cajita de YouTube o en los comentarios si los están viendo en Facebook, para que puedan conocer un poquito más de esta información. Ahora sí, para cerrar, quisiéramos saber cuál es el propósito, que al final esto es lo que queremos transmitir a los jóvenes, el propósito que le ha dado a la arquitectura en tu vida, y si hay algún consejo que tú quieras darle a los jóvenes que están decidiendo su carrera y que quizás necesitan sentir que no son los únicos tratando de encontrar su propio camino. Pues la arquitectura para mí ha sido un proceso peculiar. No sé si alguien más haya vivido este proceso con la arquitectura, pero yo al principio viví como que un enamoramiento de la disciplina, y cuando empecé la carrera me peleé con ella porque era muy cansada, muy demandante, y llega un punto en el que uno se pregunta si de veras va a servir para eso. Pero conforme uno va aprendiendo, sinceramente, si uno sabe sobrevivir a ese golpe de la realidad en la universidad, luego se abren muchas posibilidades y mucho amor a la carrera, porque ahora yo veo hacia atrás y digo, no me imaginaría mi vida sin estudiar arquitectura. Y la arquitectura se ha vuelto parte de mí. Mi familia lo ha visto y amigos, lo hemos visto entre nosotros. Hemos hablado de repente y decimos, ¿no les pasa que ahora entran a cualquier lugar y se ponen a pensar otras formas de diseñar, o se ponen a criticar las cosas, o observan mucho más cómo está, ¿verdad? Porque yo antes muchas veces entraba a un edificio y salía normal, pero ahora entro y empiezo a ver dónde están las ventanas, aquí dónde están los pasillos de salida, cómo solucionaron lo de los baños, cómo solucionaron las instalaciones. Uno se cambia totalmente con esta carrera y se vuelve parte de uno, y es muy importante aprender a amarla con todas las dificultades que trae, porque cuando uno abraza esta carrera, sinceramente te cambia la vida y te vuelve mucho mejor persona si tú te dejas cambiar por ella. Entonces, sí, he encontrado un propósito muy grande en esta carrera, y lo más bonito que siento es que ahora que estoy cerrando, no digo, bueno, ahora voy a ir a construir y esa es mi vida en el futuro, sino que ahora veo, y con todo lo que he aprendido digo, y mis opciones no acaban aquí. O sea, cuando salga al campo puedo decidir si quiero empezar trabajando en esto, y si me llama la atención puedo cambiar a este otro campo, o puedo investigar entre varios y decidir al final. Entonces es una carrera que llevas contigo en la vida, no es solo una carrera que, bueno, voy a la oficina y la ejerzo, voy al campo y la ejerzo, sino que es una carrera que va contigo. O sea, en cierto punto sí uno se levanta de la cama y dice, soy arquitecto, porque todo lo que haces tiene que ver con arquitectura. Y todos al final, porque todos vivimos en edificios, todos necesitamos de edificios. Entonces esta es una carrera muy bonita, que incluso si en algún momento la estudias y sales y dices, creo que no la quiero ejercer, tal vez sí me gustaría cambiar, pero ya estudiaste la carrera, no ha sido en vano. Aprendes a vivir los edificios de otra manera, y si decides seguir otra carrera al final, luego de que ya estudiaste arquitectura, te ayuda mucho, porque como decía al principio de que somos todólogos que nos molestan, uno aprende mucho de muchas cosas y está muy abierto a todo. Entonces es una carrera que va con uno, y también desde el ámbito espiritual, que es muy importante para mí. Esta carrera me ha ayudado a comprender mejor y a entablar otra relación con Dios, porque Dios es el gran arquitecto, como dicen muchas veces. Él creó la más grande creación. Y sinceramente, cuando te das cuenta, los arquitectos no creamos cosas desde cero, sino que todo lo hemos aprendido de la naturaleza, de Dios. Al final, es como si la chispa de Dios actuara en cada uno de nosotros de distinta manera, ¿verdad? En cada arquitecto y en cada persona te vas dando cuenta también de eso. Entonces es muy bonito porque participas con Dios de esa creación, solo que de distinta forma, dándole a sus hijos casas, hospitales, escuelas, donde quieres que ellos sean felices y más plenos, ¿verdad? Entonces es una carrera muy bonita, y sí, si la vives correctamente y te das cuenta de todo lo hermoso que tiene, llena tu vida de distintas formas y te acerca a los demás y a Dios. Wow, cuánta inspiración en esta última frase. Yo creo que es el cierre perfecto para toda la riqueza que nos has compartido respecto a la arquitectura, y claro, el gran arquitecto que nos ha dado la vida a todos. ¿Cómo no aprender de él desde esta carrera? Qué bonito todo lo que nos has compartido. Muchas gracias, Ruth, de nuevo por haber estado con nosotros el día de hoy. Creo que muchos estudiantes, si no se lo habían planteado, hoy se lo están planteando, y si se lo habían planteado, se van con mucha más ilusión. Hasta yo estoy ilusionada, voy a estudiar arquitectura, porque es una carrera que realmente inspira, ¿verdad? Y como tú dices, te acerca. Qué profundo eso que mencionas, de que te acerca a los demás
y a Dios. Cómo construir algo en donde una familia va a crear su historia, ¿verdad? Te has planteado que como arquitecto puedes crear eso, muchas vidas van a pasar por ese edificio que estás diseñando y se van a llevar algo de ti. Qué bonito, muchísimas gracias de nuevo. Gracias por la invitación. Ay, gracias. Y gracias a todos por habernos sintonizado, por estar viendo este video. Van a poder seguirlo viendo. Primero Dios, el 7 de agosto vamos a tener un foro en donde nuestra querida arquitecta va a estar con nosotros respondiendo a sus preguntas más específicas. Pueden dejarnos preguntas aquí en la cajita de YouTube, en los comentarios de Facebook o en redes, para que nosotros le vayamos trasladando a ella la información y sepa cuáles son sus inquietudes ese día. Si son de los estudiantes invitados de los establecimientos que participarán ese día, pues los esperamos. Si ustedes en esta edición no van a poder participar directamente, pues como les digo, vamos a trasladar todas las preguntas que nos dejen en redes a la arquitecta para que ella también pueda compartirles su experiencia, ¿verdad? Y aclararle muchas dudas. Recuerden que Rumbo a tu Futuro es un proyecto para que tú, como joven, puedas descubrir tu propósito en la vida. Le damos gracias también hoy a Casa Santa Rita por habernos permitido grabar en este hermoso lugar. Gracias a quienes están compartiendo también este video para que pueda llegar a muchos más estudiantes y puedan conocer de estas profesiones. Por el día de hoy hemos terminado. Gracias por acompañarnos en este episodio de Rumbo a tu Futuro, donde te ayudamos a forjar tu camino con propósito. Te esperamos en el siguiente episodio.